Mis libros Microeconometría Avanzada Tomo 1, Serie Stata y Serie R Modelos Financieros El Camino del Científico de Datos son ahora bestsellers. No te olvides comprar en Amazon o en tu tienda local. No te quedes sin ellos. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días nuevamente al curso de análisis y predicción de series temporales. Ahora veremos uno de los métodos más interesantes de aplicación de las series temporales, que son la cointegración y el modelo de corrección de errores. Nociones elementales de cointegración, enfoque de Engel y Granger. Bueno, tenemos que entender de que muchos investigadores han propuesto diferentes aplicaciones de las series temporales, ¿no? Engel y Granger han sido uno de los principales contribuidores a esta ciencia. El tema de cointegración es un poco más, pues se podría decir más complejo. Pero este enfoque de Engel y Granger, que son pues los mejores exponentes de este tipo de análisis, formalizaron un enfoque de cointegración y luego de un método denominado corrección de errores, ¿no? El método de corrección de errores. Vamos a analizar desde el punto de vista de la economía. Se dice que dos o más series están cointegradas y las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo. Y las diferencias entre ellas son estables, es decir, estacionarias, aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia estocástica y sea por tanto no estacionaria. De aquí que la cointegración refleja la presencia de un equilibrio a largo plazo en el término económico, hacia el cual converge el sistema económico a lo largo del tiempo. Las diferencias o términos de error en la ecuación de cointegración se interpretan como un error de desequilibrio para cada punto particular del tiempo. Desde el punto de la econometría, dos o más series de tiempo que son no estacionarias de orden I2, o sea, diferenciadas de primer orden, están cointegradas si existe una combinación lineal de esas series que sean estacionarias de orden I0. El vector de coeficientes se crea de estas series estacionarias, el vector cointegrante. Aquí hay una parte muy importante para todas las personas que están buscando aplicaciones. Este concepto de cointegración es una aplicación para la economía, ¿sí? Pero si nosotros vamos a aplicar para buscar relaciones entre dos variables, es fenomenal. Así relajamos varios supuestos específicamente sobre el tema de las diferencias y de la parte de el equilibrio a largo plazo. Pero si somos economistas que estamos trabajando para el Banco Central o para nuestro banco, qué sé yo, y estamos viendo datos macroeconómicos, necesariamente nos tenemos que ceñir al concepto de cointegración que vemos en esta diapositiva. Lo demás es una aplicación con mucho cuidado, pero muy útil, así que continuamos. La mayoría de las series económicas son no estacionarias, eso ya sabemos, por cuanto comparten tendencias estocásticas comunes. Granger, que también es premio Nobel, fue el primero en llamar la atención sobre la existencia de estas tendencias comunes en las series econométricas. Según él, es esta la causa principal de resultados espurios, ¿no? Por ejemplo, si tienes un modelo estacionario, quizás sea espurio. Los métodos econométricos desarrollados por los profesores Engel y Granger desde el año 1987 se aplican fundamentalmente a series estacionarias. Generalmente vamos a vincular, si queremos hacer, digamos, un análisis de este tipo, a este tipo de estructura. La mayoría de las series tienen una tendencia, su valor medio cambia en el tiempo, son las llamadas series no estacionarias. Algunas series describen meandros, es decir, suben y bajan sin ninguna tendencia obvia o tendencia a revertir hacia algún punto. Algunas series presentan shocks persistentes. Los cambios repentinos de estas series tardan mucho tiempo en desaparecer. Algunas series se mueven conjuntamente, es decir, con movimientos positivos. Ejemplo, diferentes tasas de interés. La volatilidad de algunas series varía en el tiempo. Muchas series pueden ser más variables en un año que en otro año. ¿Vale? Aquí vemos tres ejemplos: el IPC, la masa monetaria 1 y el Producto Interno Bruto. Procedimientos de cointegración.
hay dos procedimientos principales, ¿no? El que ha propuesto Engel y Granger y el que ha propuesto Soren Johansen. A ver, vamos a estudiar en este curso Engel y Granger, pero Johansen es muy interesante, ¿sí? Mucho más complejo, pero vamos a ver las diferencias. Primero, Engel y Granger aplicable a modelos unidimensionales de dos o más variables o más. O sea, esto queda ambiguo porque obviamente se puede hacer un sistema mucho más grande. Método en dos etapas basado en residuos estimados. Asume a priori que existe un solo vector de cointegración en el modelo. Ahí ya en la restricción. El resultado de este método de cointegración puede cambiar dependiendo de cuál variable se seleccione como dependiente, porque las variables son, pues, es como un sistema endógeno. Johansen decía que es aplicable a sistemas de ecuaciones. Esto es mucho más amplio, no solamente a unidimensionales, sino a sistemas. Este método está basado en los modelos de vectores autorregresivos. Además, hay un test de él de máxima verosimilitud que requiere muestras grandes, es decir, más de 100 datos. La prueba de existencia de múltiples vectores de cointegración entre las variables mediante la prueba de traza y de Eigenvalue máximo es una de sus herramientas y descansa fuertemente en la relación entre el rango de la matriz y sus raíces características. Por eso es un método un poco más complejo, pero que contiene muchas más aplicaciones. Pero en este curso vamos a ver Engel y Granger, que es el método más utilizado y de aplicación en muchas aplicaciones en empresas. El procedimiento de Engel y Granger. Lo primero, determinar el orden de integración de cada una de las variables a ser incluidas en el modelo. Si las series son estacionarias de orden 0, aplique procedimientos estándar de mínimos cuadrados ordinarios, resultado parámetros exactos y superconsistentes. Vamos, sería una maravilla. Si las series resultan integradas de diferente orden, tales como 0, 1 y 2, es posible concluir que las mismas no están cointegradas. La aplicación de mínimos cuadrados ordinarios producirá resultados espurios, es decir, un R cuadrado y el test de F y T altos y el Durbin-Watson bajo. Finalmente, puede ocurrir que las series tengan el mismo orden de integración, digamos 1. En general, cualquier combinación lineal de variables de integración 1 será también de integrado 1, pero puede haber una combinación lineal particularmente entre las variables de integrados orden 1 que sean estacionarias, es decir, I0. Para determinarlo, ejecute siempre el paso 2, ¿no? O sea, el que sigue. Especificar y estimar la relación funcional a largo plazo y contrastar si los residuos tienen raíz unitaria o no. Guardar los residuos estimados, prueba de cointegración de los residuos estimados y estimar el modelo de corrección de errores si las variables están cointegradas. Determinar el orden de integración de cada una de las series a ser incluidas en el modelo. El orden de integración es como hemos aprendido en este curso, ¿no? Cuántas veces tiene que ser diferenciada para que sea estacionaria. Entonces, esta diapositiva, ¿sí? Con el ejemplo, también haremos un video con estas mismas series en eViews para que ustedes vean cómo se hace, pero aquí lo tienen todo casi hecho. Pruebas informales para identificar las series no estacionarias. Representación gráfica de las series, el correlograma, los estadísticos de Box and Peirce, la estadística de Jumbox. Lo primero que hacemos, ¿no?, es hacer un gráfico para ver si estas series tienen un deambular conjunto. Esto teóricamente es lo que se buscaba en la cointegración, de que las series tengan este tipo de patrones, que se vayan juntos, ¿no?, que caminen juntos en el tiempo. Pero ya les digo que si no estamos buscando exactamente cointegración, podemos buscar algún tipo de relación con otras variables que no tengan necesariamente esto. Pero nosotros nos ceñimos a la cointegración, porque este es el objetivo de este módulo. Bueno, pues las transformaciones de las series en primeras diferencias, de esta manera nosotros podemos hacer en el programa informático que tengamos. En este caso, estas diapositivas están hechas para el programa eViews, entonces de esta manera podemos crear nuestras diferencias. Una vez creadas las diferencias, las graficamos y vemos que sus diferencias de ambas variables parecen moverse no alrededor del tiempo, sino alrededor de sus medias, varianzas y covarianzas, característica de las series estacionarias. Correlograma de las series de PCE y PDI. Un método para determinar si una serie estacionaria, ya sabíamos, son los correlogramas. En nuestro caso tenemos dos, vemos que las dos no son estacionarias. Pruebas formales para identificar series no estacionarias.
podemos utilizar el estadístico de Dickey-Fuller, el estadístico aumentado de Dickey-Fuller o el estadístico de Philip-Perron o cualquiera de series de raíces unitarias. Por ejemplo, vamos a utilizar el criterio del test de Dickey-Fuller aumentado. Si hacemos este tipo de modelos, tanto para niveles con tendencia e intercepto, primera diferencia, solo intercepto, vemos los resultados, ¿no? Que estos son. Entonces, Dickey-Fuller. En este caso aceptamos la hipótesis nula por cuanto el valor del Dickey-Fuller aumentado es menor que el valor absoluto. Es decir, que hay que transformar, por ejemplo, nuestros datos en logaritmos y las primeras diferencias de tasas de cambio. La primera diferencia y el intercepto y cero retardos nos da este test. Entonces, el estadístico de Dickey-Fuller aumentado es un número suficientemente negativo, digamos muy pequeño, y rechazaríamos la hipótesis nula a favor de la estacionariedad por cuanto el valor de 6,63 es mayor en valor absoluto que cualquiera de esos valores críticos, ¿no? De estos que estamos viendo acá. Este se está comparando contra estos. Este se está comparando contra estos. Pero siempre podemos rechazar o aceptar según estas probabilidades, ¿vale? Entonces, si es menor, siempre rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor, siempre aceptamos la hipótesis nula. Por ejemplo, de la serie PRI, estos son sus resultados. Quizás cuando ustedes estén utilizando su propio programa, no les salga estos valores exactamente. Obviamente es porque en la base de datos que vamos a proporcionar en el curso no necesariamente está de acuerdo a estos valores, es decir, o tiene más información o más valores o una periodicidad más moderna. Entonces, lo único que aquí tienen que tener en cuenta es sus resultados. Esta es una guía. Ustedes pueden construirse una tabla de esta manera para ir viendo, rechazando o poniendo, digamos, todas estas restricciones. Una vez que hemos hecho eso, especificamos y estimamos la relación funcional a largo plazo. Esta es ya parte del método de Engel y Granger. La relación de equilibrio a largo plazo es una regresión lineal, mínima cuadrática, de una variable versus la otra. Podría ser al revés, ya que nosotros estamos en un modelo que se denomina endógeno, ya que la variable independiente también se comporta como la dependiente y viceversa. Entonces, aquí es ya una de las complicaciones que mencionábamos al inicio, que puede ser que dependiendo quién o a qué lado elijamos de la ecuación, salgan otras cosas. También se puede especificar una relación logarítmica del consumo por cuanto la primera diferencia de los logaritmos de las variables es equivalente a la tasa de crecimiento de las series. Dichas transformaciones son importantes ya que inducen a la estacionariedad. Además, facilitan la interpretación de los resultados. Eso ya veíamos también en las transformaciones de June-Box, ¿no? Porque al final, si utilizamos el logaritmo, son esas tasas de crecimiento. Bueno, procedimiento para estimar la relación de largo plazo, pues esto es básicamente lo que hay que hacer, ¿no? Crear esta regresión, variable dependiente, una constante y su variable independiente. El modelo, ¿sí?, nos tiene que salir significativo. La probabilidad del F es significativa y el Durbin-Watson, pues este valor, ¿sí?, que nos estaría diciendo que hay un poco de autocorrelación. La relación de consumo estimada a largo plazo es esta, básicamente la constante y el beta 1, que es este, ¿no? El término de error estimado de mínimos cuadrados a largo plazo, UT, ¿no?, es una medida de desequilibrio de PCE con respecto a la trayectoria en el largo plazo. Se utilizará esto más adelante para construir el modelo de corrección de errores. Análisis de los resultados. La regresión estimada es espuria. ¿Por qué? No mantiene entre sí una relación causal. La estimación de un modelo econométrico temporal proporciona elevada bondad de ajuste, un 99%. Un estadístico de Durbin es bajo, relativamente bajo, y se sospecha de una regresión espuria cuando se cumple que el R cuadrado es mayor que el Durbin-Watson. Entonces, el bajo valor del Durbin-Watson indica autocorrelación positiva entre los errores y el bajo valor del Durbin-Watson también puede ser indicativo de no cointegración. PCE y PDI son series no estacionarias de orden 1 y el signo estimado del coeficiente de la variable PDI resultó positivo tal como se postula en la teoría económica. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora guardamos los residuos estimados de esta manera,
¿sí? Podemos de esta manera utilizar la forma para guardar estos residuos. Graficamos y vemos con una inspección gráfica, o sea, visual, cómo hay una volatilidad todavía, ¿no?, de los residuos. Pruebas formales de cointegración en los residuos estimados. Vamos a hacer pues dos pasos, ¿no? Primero, de esta manera. La metodología tradicional de regresión es aplicable a series de tiempo solo si los residuos estimados de la regresión son integrados de 0 a 1 o estacionarios, como es nuestro caso. Entonces, esos residuos que habíamos, estos acá de esta regresión, ¿sí?, que hemos guardado, son los que utilizaremos para hacer esta prueba. Entonces utilizamos esos residuos y las variables en cuestión. Fíjense que no incluimos la constante en el modelo. Para conocer si los residuos son estacionarios hay que estimar la siguiente regresión. De estos residuos utilizamos lo siguiente. Primero, primera diferencia, y tenemos que buscar si es igual o no es igual a sus retardos. Entonces hay que hacer dos regresiones. La primera es esta, ¿no? De esta utilizamos la diferencia y su retardo, y entonces los resultados de dicha regresión se muestran en la siguiente diapositiva. Observen especialmente el valor de beta, el mismo estadísticamente significativo aún al 1%. En efecto, la probabilidad asociada al estadístico es menor que 5, por lo que se rechaza la hipótesis nula de no cointegración a favor de la hipótesis de cointegración. Entonces estaríamos hablando de esto, de res versus el retardo. Entonces sí es significativo. Entonces los residuos retardados en un periodo es este valor, y se rechaza la hipótesis nula de no cointegración a favor de cointegración, o sea, están cointegrados. Eso quiere decir esto. Prueba de Dickert-Fuller aumentada. La prueba de Dickert-Fuller aumentada sobre esa misma variable que serían nuestros residuos de nuestra ecuación de largo plazo, se utiliza de la misma manera que de toda la vida hemos aprendido a hacer pues los test de raíces unitarias. No hay nada más. Entonces aquí rechazamos obviamente la hipótesis nula de tiene una raíz unitaria, por lo cual esto es estacionario. La prueba de Durbin-Watson sobre la regresión de cointegración. Entonces, de acuerdo con Gujarati de la edición 4, la cuarta edición, en la página 711, los valores críticos para esta prueba se basaron más o menos en 10.000 simulaciones, cada una conformada por 100 observaciones, y son estas, ¿no? Al 1% 0,5, al 5% 3,8 y al 10% 3,22. Entonces, según este estadístico, las variables no están cointegradas o las variables están cointegradas. Entonces la regla de decisión será que el Durbin-Watson sea menor o igual a 0,38, está al 5%, nos rechazamos. Conclusión: dado que el estadístico de Durbin-Watson de la ecuación de largo plazo es mayor que el valor crítico, se concluye que estas variables son cointegradas. ¿Dónde está el valor? Pues en la regresión de largo plazo. Aquí. Fíjense, aquí el estadístico 0,53, por eso estaba marcado, es este 0,53. Mecanismo de corrección de errores. El mecanismo de corrección de errores es, además que es propuesto por estas personas, es un mecanismo que nos va a encontrar un valor que nos indicaría si esta relación se va ampliando, es decir, si fuera positivo sería que se están separando, ¿no?, y que nunca se van a cruzar, porque cuando se crucen eso indica, al tener un cruce en estas variables, indicaría que hay un equilibrio. Entonces, si queremos buscar eso, como es el caso de la cointegración, el valor tiene que ser negativo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un comportamiento de corto plazo, que sería el residuo de nuestro modelo, GCP y PD, ¿no? El comportamiento de largo plazo, lo mismo. Y el mecanismo más simple de corrección de errores es la primera diferencia de PCE, la primera diferencia de PDI y el residuo, ¿no?, que estábamos buscando, que estábamos en el largo plazo. Este es el residuo de largo plazo, ¿ya?
Dado que las series PCE y DPI están cointegradas, implica que hay una relación estable de equilibrio a largo plazo entre ellas. No obstante, el corto plazo puede haber desequilibrios. El término de error de la regresión de cointegración se interpreta como el error de equilibrio, y este precisamente es el que sirve para atar una conducta a corto plazo de la variable PCE con su valor a largo plazo. Obviamente el delta significa la primera diferencia de las variables correspondientes. UT-1 es el mecanismo de corrección de error. Se usa para corregir el desequilibrio en el corto plazo, y alfa es el parámetro de ajuste del corto plazo. La significación estadística de alfa 2 de este valor, ¿sí?, que está aquí, es importantísimo porque ese es el que indica la proporción de desequilibrio en PC, que es corregido en el siguiente periodo mientras se acerca alfa a 1. Más rápido será el ajuste hacia el equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos? Generamos estas series, ¿no?, sus diferencias, generamos el retardo y estimamos la ecuación de esta manera. Entonces tenemos la diferencia de PCE, la diferencia de PDI y el rezago. Entonces el rezago nos tiene que salir este valor, 0,86. La función estimada es esa, ¿no?, 0,86. Entonces la ecuación estimada escrita en primeras diferencias, el término 0,86 de UT-1 es el mecanismo de corrección de errores. Noten que el mismo presenta el signo correcto, negativo, pero la magnitud del coeficiente es pequeño e insignificante y ni siquiera llega al 10%. El signo negativo actúa para reducir el desequilibrio en el próximo periodo, en nuestro caso trimestralmente. En efecto, si las variables están en desequilibrio en el periodo T-1, entonces el mecanismo de corrección de errores actúa para restaurar las variables gradualmente hacia el equilibrio en el periodo T o en el futuro. En el presente ejercicio se observa que la desviación de PC respecto a su nivel de desequilibrio en el largo plazo se corrige trimestralmente por un 9% aproximadamente, es decir, que 0,086, esto es 9%, según Jeremy Walkeford, representa la propensión marginal a consumir en el largo plazo y se denomina parámetro de cointegración, y ese es el valor que estábamos esperando. Prueba de causalidad de Granger. Esta es una prueba que usa las correlaciones, usa ese concepto de correlación, ¿no? Entonces la prueba de causalidad de Granger es un método que pues trata de estimar si una variable causa efecto a la otra y viceversa. Entonces, donde PC y DPI son variables endógenas de interés, y es el número de retardos usados, alfa y beta son los parámetros a ser estimados, y epsilon y mu son los errores, perturbaciones aleatorias, las cuales se encuentran incorrelacionadas. Entonces se postula que está relacionada con sus valores pasados, así como también con los valores pasados de PDI. Entonces la idea central de la prueba consiste en determinar si estos parámetros que acompañan las variables retardadas en las ecuaciones 1 y 2 respectivamente son estadísticamente diferentes de 0. Esto es lo que se recogen como las pruebas de hipótesis planteadas en la siguiente diapositiva. Entonces la hipótesis nula, esto siempre va a ser así, es la variable PDI o una de las variables, por ejemplo la variable dependiente, no cause en el sentido de Granger causalidad, ¿no? Y las hipótesis alternativas es al revés, no causa en el sentido de Granger algo, un efecto. Entonces si la hipótesis nula es no causa un efecto en el sentido de Granger, es decir, no existe causalidad, la hipótesis alternativa es que existe causalidad. Recordemos que en econometría solo hablamos de las hipótesis nulas. En todo caso, no estaríamos, al rechazar o al aceptar una hipótesis nula, no estamos subyacentemente diciendo que aceptamos o rechazamos la hipótesis alternativa. La formulación de ambas hipótesis es una mera formalismo, podríamos decir, es un mero formalismo de la estadística inferencial. El estadístico para la prueba, por ejemplo, Views reporta un estadístico F como estadístico de Walt a fin de probar si las hipótesis nulas de que los coeficientes de estos valores de las variables retardadas son 0. Además del estadístico mencionado, Views suministra la prueba de probabilidad asociada a ese estadístico. Entonces, no rechace la hipótesis nula si la probabilidad asociada es mayor que 0,5 y rechace la hipótesis nula si es menor o igual a 0,05, siempre y cuando estemos haciendo este test para este nivel de significación. Básicamente, la prueba de causalidad de Granger distingue 4 casos: causalidad unidireccional, PC causa DPI, y la otra sería PDI causa PC. Esa es la relación
unidireccional, ¿no? La bidireccional, que se retroalimentan entre ambas. Y la independencia causal, cuando ninguno de los coeficientes retardados de la variable PI en ecuación 1 ni los coeficientes retardados de PC en la ecuación 2 son estadísticamente diferentes, es decir, no hay relación. Entonces, esto se encuentra por ejemplo, en eViews, en el menú de View, aquí les va a desglosar unas opciones y ahí está Granger Causality. Entonces el lag para incluir, por ejemplo, son 10, ¿no? O sea, depende de la base de datos que tienes. Tenemos 78 observaciones, por ejemplo, pues utilizamos 10. Basado en los valores de la probabilidad mostrados en el cuadro de los resultados, por ejemplo, no se puede rechazar la hipótesis nula de que PDI causa APC en el sentido de Granger. Aquí, procedimiento para realizar la prueba. En eViews vamos al menú View y aquí se desplaza unas opciones y ahí está el Granger Causality. Le damos OK y los lags para incluir, por ejemplo, en este caso utilizamos 10. Tú puedes utilizar de 2 para adelante dependiendo la base de datos que tú contengas, ¿no? Dependiendo si son muchas o pocas, pues con 10 yo creo que está más que suficiente, ¿no? Damos OK y nos arroja esta salida donde está el estadístico F y su probabilidad. Entonces fíjense, PDI no causa en el sentido de Granger a PC. Rechazo la hipótesis nula, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis nula? ¿Sí? Esta, ¿no? No causa en el sentido de casa, ¿no? Entonces estaríamos no rechazando la hipótesis nula porque es mayor a 0,05, pero PC no causa en el sentido de Granger a PDI. Entonces en anterior diapositiva no se puede rechazar la hipótesis nula a PDI porque no causa a PC en el sentido de Granger, pero obstante se rechaza la hipótesis que sostiene que PC no causa a PDI en el sentido de Granger. Por lo tanto se desprende que la causalidad de Granger corre en una sola dirección. Y también tenemos que entender que la hipótesis nula de la variable PC precede a la variable PDI, lo que equivale a decir que los valores retardados de la variable PDI tienen un impacto significativo en la variable endógena de PC. Gracias por tu atención.